Hey, ¿qué tal bibliofilos? Este es un episodio más de In Situ Podcast, pero no es como cualquier otro episodio, porque el día de hoy estaremos estrenando una nueva sección del podcast en donde tendremos a diferentes invitados para hablar sobre temas que conforman nuestra realidad. Y para estrenar esta sección tenemos a un invitado muy especial, Fernando Bustos, mejor conocido en redes sociales como Filosofía Pop. Es una persona muy interesante, un divulgador de filosofía, doctorante en filosofía, un tipo muy cool. Y creo que después de esta pequeña conversación entenderán un poco más de los sistemas que mueven el consumismo moderno y la idea que trata de explicar de dónde viene la necesidad de expresarnos a través de nuestras posesiones externas. Espero que disfruten muchísimo esta pequeña conversación que tuvimos con nuestro ahora amigo Fernando. Yo no puedo esperar más por presentarlo con ustedes, así que vamos con el podcast. Hey, ¿qué onda, bibliofilos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde sea, cuando sea que nos estén escuchando, sea día, tarde, noche. El día de hoy pues estamos nuevamente en un episodio de In Situ, estoy aquí con Roberto, pero el día de hoy pues estoy bastante emocionado, estamos bastante emocionados porque tenemos un invitado muy especial para estrenar una nueva sección, de la cual pues la dinámica ya se irán dando cuenta a lo largo del podcast, pero bueno, para empezar pues estamos aquí con Fernando Bustos de Filosofía Pop, mucho gusto, muchísimas gracias por estar aquí, bro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, pues muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes, a darle a este proyecto nuevo que traen del podcast. Y pues bueno, a ver qué va saliendo ahorita en la conversación, que espero que les guste la charla a sus escuchas. Yo creo que va a estar muy interesante, ¿no? Porque te decía antes, por los mensajes, estamos viendo un poco de tu contenido, la verdad es que está... Creo que está bastante interesante. Pero bueno, o sea, ya estamos hablando un poco de tu contenido y creo que a todos los que están escuchando ahorita, los que no te conocen, quizás algunos ya te conozcan, les gustaría saber un poquito como de tu background, ¿no? Entonces, si te presentas, quién eres, cuál es tu proyecto ahorita, cómo se llama tus Va, redes, ajá. va. Pues bueno, pues como estabas diciendo, pues obviamente muchas personas por acá en redes sociales me topan, pues a razón de TikTok, que por ahí tengo justamente como una cuenta que se llama @filosofiapop, donde pues principalmente mi interés es hablar, digamos, como de la cultura pop, de la cultura popular, pero siempre desde un enfoque filosófico, ¿no? Pues y esto justamente porque creo que a veces cuando hablamos o cuando pensamos acerca de la filosofía, el principal referente siempre es como gente del pasado, gente que ya murió, o bien, pues bueno, pues en el mejor de los casos, personajes como Slavoj Žižek o Byung-Chul Han, que son filósofos pues contemporáneos que están vivos, pero que también a final de cuentas están hablando de pues problemáticas que quizá no nos interpelan de manera directa, puesto que estamos nosotros en México o en Latinoamérica, que es la principal gente que me sigue. Entonces, pues desde ahí, digamos, como que mi interés es tratar de eso, ¿no? De tratar de jugar a hacer como un análisis filosófico de diferentes elementos que estén sucediendo, también para que se pueda ver y la gente pueda entender la incidencia que tiene la filosofía, ¿no? Que la filosofía no solamente es hablar, no sé, de Heidegger y de Nietzsche, sino que también va acerca de hacer como reflexiones, preguntas y críticas sobre el presente, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, digamos, como que ahí en TikTok. Y pues bueno, ¿por qué hago esto? Pues porque obviamente soy filósofo de formación, estudié la licenciatura, la maestría en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, soy de allá. El doctorado lo estudié en la Ibero, pero no me he titulado, no sé si me vaya yo a titular honestamente. En este momento de mi vida ya no sé si quiero ser llamado doctor. Y pues bueno, actualmente vivo en Ciudad de México, he dado clases en universidades durante muchísimos años. En este momento estoy, digamos, como que dándome un break de dar clases en universidades e intentando más bien como llevar, digamos, como que por mi cuenta mis proyectos relacionados a la filosofía. Y pues bueno, generalmente, ocasionalmente he escrito en muchas revistas. En este momento estoy principalmente en el Washington Post, en el Post Opinión del Washington Post, haciendo pues críticas también justamente desde la filosofía de diferentes elementos que estén por ahí desempeñándose. Y eso, digamos, es como en buena medida y de manera muy resumida lo que hago. Oye, está perfecto. Hay algo que me llama mucho la atención de lo que dijiste
Y es como de que, no sé si tú lo estés sintiendo, lo estés tratando de inclinar por esto, pero como que hay una diferencia en las formas que tú estás intentando transmitir como este conocimiento, este análisis. Porque, bueno, dijiste que ya no sabías si querías como tal ser nombrado como doctor y te estás dando como que este tiempo aparte de la formación en las aulas que te habías dicho. Entonces, ¿crees que sea como algo de que hay un mayor alcance o una mayor reflexión a través de las redes o de tus proyectos personales del que se pueda dar en las aulas o algo así? ¿Crees que esté relacionado con eso o simplemente es una elección por comodidad? Me parece que es una elección principalmente, digamos, como por comodidad. O sea, vamos, si yo decido, digamos, claro que me interesa también estar en la academia, me gusta genuinamente dar clases, disfruto estar frente a alumnos, alumnas, dialogando, conversando. Por lo menos para mí, sí es como una parte importante porque hay ocasiones en las que de pronto yo traigo ideas que he leído o que traigo por ahí atoradas y de verdad cambia mucho a la hora que estás dando una clase. De pronto, ¡pum!, las ideas como que se abren, de pronto tienes como que nuevas preguntas o nuevas respuestas, lo que te dicen los alumnos, las alumnas también te ayuda a tener mejor consistencia, poder pensar más cosas. Entonces yo sí lo veo como una continuidad justamente de muchas de las lecturas o de las investigaciones que yo realizo. Pero también obviamente desde hace mucho tiempo, es decir, claro que llevo y que he estado, digamos, como que gran parte de mi vida en la academia, pero lo que me resulta a veces aburrido sobre la academia es que muchas de estas discusiones que se generan en términos filosóficos solamente se entablan como con más personas que se dedican a la filosofía. Y a mí me ha preocupado más bien desde hace mucho tiempo tratar de hacer una labor más abierta de esta disciplina. Y entonces por eso es que además, digamos, como de hacer artículos académicos, también escribía en muchas revistas, no sé, como Nexos, por así decirlo. Llegué a publicar también en algún tiempo en Sopitas. Y lo hacía porque justamente decía, hey, es que a ver, la filosofía o ese pensamiento filosófico nos puede ayudar a, a todas, a todos, a mejorar o a preocuparnos por diferentes elementos. Y pues bueno, ¿dónde están estas personas o qué leen estas personas? Pues no están yendo a buscar, digamos, como revistas especializadas, ¿no? Entonces, si ellos no van para allá, yo voy a tratar de ir como a estos lugares, y que justo de alguna manera es lo que intento hacer principalmente en TikTok, llegar y hablar, pero también no solamente llegar y hablar, porque si se dan cuenta, no es como que mi intención sea hacer un TikTok explicando algún concepto en algún filósofo o simplemente decir como el estoicismo. El estoicismo es una rama de la... No, eso no. O sea, yo lo que estoy intentando más bien hacer es generar una discusión desde la filosofía y de pronto agarrar un problema, no sé, ahorita la conversación que he estado en estos días y que va a seguir sobre esto, porque también tengo que publicar o voy a publicar un texto sobre ese tema, que es toda esta old money aesthetic, que de pronto yo veo que la gente está hablando sobre esto en TikTok y de pronto digo, hey, ahí hay una problemática que se puede discutir desde la filosofía, aunque mucha gente no sepa que se puede discutir desde la filosofía. Y para mucha gente de pronto le resulta raro que un filósofo quiera meterse en temas que son como de moda, pero para mí más bien es como de que no, pues, o sea, no es raro, ¿no? O sea, más bien, o sea, desde la filosofía nos encargamos del estudio de la estética, y yo justamente me he especializado o he trabajado más relacionado a la estética, pero también a temas como exclusión, violencia, representación. Entonces, pues más bien no es raro que la gente no sepa que un filósofo puede decir muchísimas más cosas que, no sé, que una persona, que un güey blanco que se dedica a simplemente hacer styling, pues bueno, es diferente, ¿no? Pero la realidad es que sí tenemos como toda esa formación y todo eso, y desde ahí puedo generar una discusión, un diálogo, abrir preguntas, y que claro, ver cómo intenta también responderlas y cómo se enfrenta la gente ante estas cosas que abro, que destapo. Es que, claro, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, la gente que se dedica al fashion en las redes sociales, como que son especialistas, pero solo en ese tema, no se atreven como
a darle pues este cuestionamiento desde otra perspectiva, y pues la filosofía es lo que se encarga, ¿no? De cuestionar como también qué repercusión está teniendo como esta nueva, o el old money, ¿no? Que dices, este nuevo tipo de estética en la forma de pensar de los individuos, ¿no? Porque al final todos estos procesos sociales y todos estos trendings, por decirlo de alguna forma, cambian la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que vemos ciertos aspectos. Hay como algo que es más interesante que últimamente hemos visto mucho en las redes sociales, ¿no? Que se ha puesto muy de moda lo aesthetic, ¿no? Que incluso se dice con esas palabras. Y me llama mucho la atención porque recuerdo que estaba escuchando tu podcast de el fast fashion con lo de Shane. Y se me hacía muy interesante la postura que tomabas, como de que, y a ver si la entendí bien, va, si es como una representación de la interioridad de los individuos a través de la estética o de la ropa. Es como lo que yo capté esta idea, y no sé si es como lo que quieres expresar, y tal vez como el old money, que es esta nueva estética que está surgiendo, también es una forma de representar la interioridad, pero al mismo tiempo como que me cuestiono si es el capitalismo o es la verdadera interioridad de los individuos. Si no es como un deseo creado por el mismo capitalismo para que consumamos ese tipo de productos, o si es realmente una expresión de la interioridad, porque ¿de dónde surge esto? No creo que haya surgido como, o sea, ¿de dónde viene esta necesidad de expresarse de esta forma, no? Y o sea, lo comprendiste muy bien, y justamente es como una gran, o llevarlo como a una nueva dirección, que claro que es interesante, ¿no? Y que creo hay una respuesta, pues la podríamos brindar justamente tanto desde el pensamiento de Zizek como del pensamiento de Lacan, que yo obviamente Zizek recupera esto de Lacan, que es el deseo del otro, ¿no? Es decir, cómo, y que la pregunta que debemos hacernos continuamente es ¿por qué deseo lo que deseo? ¿Cómo es que llego a estar habitado por este deseo quizá de verme, que yo de pronto comienzo a devanear con poderme ver vestido de una determinada manera, ¿no? Como bajo esta old money aesthetic, de dónde viene justamente este deseo y por qué, es decir, qué es lo que posibilita que de pronto comience como que a circular, y que entonces yo comience a devanear con cierta ropa o con cierto producto, con cierta estética en particular. Creo que deberíamos de preguntarnos como todo este tipo, hacer todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Para Zizek, por ejemplo, y no solamente Zizek, también, digamos, como Deleuze, hablan acerca de maquínicas de deseo. ¿Qué son las maquínicas de deseo? Pues vamos, básicamente son como ciertas tecnologías a partir de las cuales se puede ir construyendo y moldeando qué es aquello que nosotros después vamos a desear. Zizek, por ejemplo, señala al cine como una maquínica de deseos, y entonces dice, el cine es el arte más perverso, no te da aquello que deseas, sino que más bien te enseña a desear. Desde el cine nos comienzan a vender desde hace mucho tiempo cómo debería de ser el amor, cómo debería de ser tu relación perfecta, tu pareja perfecta, cómo deberías de comportarte, y desde ahí, es decir, el cine a fin de cuentas es una ficción, lo que estamos viendo es una ficción, no es la realidad. Sin embargo, nos comportamos frente a esta ficción como si fuera verdad, como si fuera real, y entonces comenzamos a desear aquello que vemos en la pantalla, cuando quizá en la vida real no lo vamos a poder tener u obtener de la misma manera en la que se ve representado en la pantalla. Entonces, claro, quizá tendríamos que hacer nuestras preguntas de por qué el regreso de la old money aesthetic, o sea, qué es todo lo que posibilita que de pronto esté ahí tan sólido y que la gente esté queriendo vestirse de esta forma, ¿no? Que también, o sea, vamos pensándolo en términos como más globales, y como más amplios, yo sí creo que es obviamente como una aesthetic que se conjuga y que pega muy bien con todo este fortalecimiento que ha estado teniendo la derecha, alrededor del mundo. Es decir, la derecha se vienen fortaleciendo los discursos de la derecha. Cada vez hay más personajes que son visibles, que defienden discursos de la derecha. No sé, cada vez es más fácil identificar a personajes como, no sé, claro, en español, como Alaje, o a Milei. O sea, es más fácil identificar a esos personajes, y hay gente que lo sigue, ¿no? Hay derechas que están ganando gobiernos, y entonces creo que no es de extrañar que justamente la old money aesthetic venga de ello, de la mano con la derecha, al mismo tiempo que está viendo como cada vez el fortalecimiento de estas personas que podríamos llamar neorreaccionarios, que son justamente personas que están reaccionando a los cambios que se están gestando, y que de pronto, obviamente, los neorreaccionarios van en contra como de la corrección política, ¿no? Y entonces más bien
justamente un neorreaccionario lo que nos estaría diciendo es como de que hoy en día un acto de rebeldía es ser políticamente incorrecto y decir la verdad de las cosas, ¿no? Ese, digamos, es como un posicionamiento que tendría un neorreaccionario. Y me parece que justamente embona muy bien la Old Money Aesthetic, pues porque vaya, la Old Money Aesthetic, y esto es algo, digamos, lo curioso, porque la Old Money Aesthetic en realidad es una estética excesivamente conservadora. Es tan conservadora que incluso la Old Money Aesthetic real, pues por así decirlo, es una que tendría ciertas problemáticas con relación a la moda, con relación a las tendencias, porque la Old Money Aesthetic va en contra de todo eso nuevo, ¿no? Va en contra de que lleguen como nuevos estilos, nuevas siluetas, pantalones a la cadera. La Old Money Aesthetic o la ropa Old Money ha sido igual desde hace mucho tiempo, ¿no? Las polo, las camisas polo siguen siendo igual, las camisas siguen siendo igual, el mismo corte, los pantalones, los suéteres, no ha cambiado, ¿no? Va en contra justamente como de todas estas nuevas tendencias y de todas estas nuevas marcas quizá, ¿no? Quieren lo clásico y entonces justamente a lo que se resisten es a este cambio, en concreto yo sí lo leo como una resistencia frente a todo lo que se había fortalecido en los últimos años a razón de muchos hipoperos que de pronto comienzan a imponer una moda o empiezan a configurarse productos caros, no sé, como Virgil Abloh, que está haciendo ropa, es que estaba haciendo ropa carísima, de marca, pero que justamente es ropa holgada, que es como más tipo streetwear, pero que sin embargo es carísima, ¿no? Puede ser unos tenis off-white que son carísimos, pero justamente es algo contra lo que iría la Old Money Aesthetic, no es como de mal gusto, estas cosas son como de mal gusto para la Old Money Aesthetic. Entonces yo sí creo que de alguna manera tenemos que interrogarnos, hacer unas preguntas y tratar de encontrar ciertas conexiones entre el por qué esto, por qué hay tanta gente defendiendo a los ricos, no solamente desde la ropa, sino que defienden que haya millonarios, ¿no? Es decir, hay gente que defiende a Elon Musk, a Jeff Bezos, pero que los defienden también me parece porque hay una aspiración a ser como ellos. Y por eso justamente es que me gusta esta frase de Paulo Freire que utilicé para un TikTok ayer o antier, no me acuerdo, que es la siguiente: cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es volverse el opresor, porque a veces me parece que es el mundo en el que nos desenvolvemos. Hay gente que le tocó vivir y nacer, que le tocó nacer más bien en condiciones quizá de pobreza, y que voltean a ver a los millonarios y devanean en convertirse en ellos, en ser los opresores. No devanean con liberar y por cambiar las estructuras o con estas, no sé, devanean con volverse en los opresores. Y creo que de alguna manera también esto del Old Money Aesthetic va también de la mano, ¿no? Con todo este sueño aspiracional que tiene la gente de poder tener una vida como la de los ricos. Entonces, en ese sentido, para mí no solamente es que sea un simple estilo de vestimenta, porque es un estilo de vestimenta que en particular va acompañado de un estilo de vida propio, ¿no? Y entonces me parece que desde ahí no solamente se devanea con vestirse de esta manera, sino con tener el mismo estilo de vida que tienen estas personas. Y es lo problemático, ¿no? Y es lo que a mí justamente me causa ruido, que digo, quizá tenemos que señalarlo, ¿no? Y no pasa nada por señalarlo y por ser consciente de esto. Al contrario, nos volvemos como unas, pues, personas más informadas con relación a la realidad, ¿no? Claro, o sea, al final lo que tú estás tratando de hacer es más que nada reflexionar sobre lo que está sucediendo, no tanto como desde una perspectiva de quizás, hey, es totalmente negativo, sino desde una cuestión de cuestionarte es bueno o es malo, ¿no? Simplemente el cuestionamiento, sino tanto de arrancar de un dilema moral de si es bueno o malo, ¿no? Como de preguntarnos qué es lo que está generando esto. Hay varias cosas interesantes de lo que dijiste, me gustaría ir como un poquito por partes. Hay algo muy interesante que la otra vez estaba escuchando en un podcast de Solaris, de Podium Podcast, no sé si alguna vez lo has escuchado, pero está muy, muy interesante. Igual es como abordar diferentes temas de diferentes perspectivas. Pero con lo del cine que decías, es lo que me genera, lo que dicen mucho en este podcast, es de si la ficción crea la realidad.
y si la ficción es la que está creando nuestra realidad, nosotros estamos creando de alguna forma esa ficción porque queremos que en algún momento se represente en la realidad, como desde el imaginativo tratar de traer las ideas y después hacer la realidad. Hay como, es que me interesa mucho lo que dijiste un poquito desde la perspectiva otra vez de la interioridad del individuo, y es que dices que surge un poquito después de la frase de Nietzsche, ¿no? La famosa de Dios está muerto. Y creo que un poquito desde aquí parte la filosofía que se encuentra actualmente en el mundo, ¿no? Sino de que, oye, si ya no tenemos un Dios que sea el que juzgue todos nuestros aspectos, ya hay como un desprendimiento de cierta forma de la naturalidad. Sino que dice, si ya no hay algo que nos cree con un sentido, hay que crear nosotros nuestro propio sentido. O sea, como que la tarea del hombre ahora es crearse a sí mismo. Cuando dejamos de tener a este Dios que nos creó y que nos hizo de cierta forma, empezamos a buscar nuestra forma. Y creo que es de donde surgen muchas de las perspectivas existencialistas, ¿no? Como la de Sartre, que dice que el hombre está condenado a ser libre, o como quizás de otros existencialistas que de alguna forma están impulsando como la creación de nuestro propio estilo de vida. Y creo que el capitalismo es una forma de tratar de crear estos estilos de vida a partir de la sobreproducción humana, pero está como ejerciendo la ficción de los que tienen el poder y no está permitiendo como que a una clase diferente crear la propia ficción que quiere. Es como lo que decían de que el capitalismo nos da la libertad, pero la libertad de escoger lo que él mismo crea, ¿no? Completamente, José, creo que lo entiendes todo muy bien, lo estás estructurando de gran manera. Simplemente como para abonar un poquito esto que estás diciendo y reconfigurarlo, quizá darle un enfoquito más. O sea, propiamente, digamos, como desde el pensamiento de Nietzsche, pues más bien siempre hemos estado intentando crear nuestro sentido, no solamente desde el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Pero ahorita me meto con esto en particular, ¿por qué dije Nietzsche, no? Siempre estamos tratando de crear nuestro sentido, ¿no? Es decir, justamente un punto importante para la evolución del ser humano, me parece que es cuando comenzamos a ficcionalizar el mundo, cuando creamos la ficción. Y cuando creamos la ficción, también comenzamos a simbolizar el mundo, comenzamos a darle un sentido al mundo, pero también le creamos un sentido al mundo, pero al mismo tiempo es un sentido que nosotros nos creamos. Y desde ahí, desde todas estas ficciones que creamos, claro, surge también el crear a estos diferentes dioses, y ahí sí ya estoy en Nietzsche, ¿no? Porque entonces para Nietzsche, pues vamos, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, dice, pues bueno, Dios ha muerto, pero no solamente es eso, en realidad es que nunca ha existido, porque lo que tendríamos que entender es que todo este tipo de creaciones históricas que hemos tenido, las diferentes religiones y los diferentes dioses que hemos creado, pues más bien lo hacemos los seres humanos, creamos diferentes dioses, los hemos creado para tratar de comprender qué es lo que hacemos nosotros aquí y para encontrar sentido, fundamento a partir de la existencia de estos dioses, ¿no? Por eso es que Nietzsche de pronto voltea a ver atrás y dice, ok, yo quiero hacer un análisis acerca de la tragedia griega. ¿Qué pedo? ¿Por qué los dioses griegos son de esta manera, no? Porque los dioses griegos, pues vamos, son completamente diferentes a lo que serían a lo que sería, digamos, el dios del catolicismo o el dios del cristianismo, ¿no? Los griegos no podían voltear a ver a sus dioses y decirle, por favor, Diosito, ayúdame mucho con esto, me siento mal, como podemos hacer nosotros hoy en día, no sé, por poner algo muy local, con la Virgen María, ¿no? Es decir, que le pedimos, que hay gente que le pide cosas a la Virgen María o sea, se siente mal y buscas un refugio. Esto no pueden hacerlo los griegos antiguos con sus dioses, porque son demasiado similares a los seres humanos, tienen pasiones, se pueden enamorar, se pueden enojar, se pueden emborrachar, son demasiado iguales a nosotros, solamente que a pesar de que son tan iguales, tienen como justamente esta inmortalidad. Y entonces, claro, Nietzsche se avienta como que hay una interpretación y dice, ¿por qué esto? Pues claro, porque es en ellos en los que va a ser en estos dioses, en este tipo de dioses, en los que el griego antiguo va a encontrar fundamento para su vida, ¿no? Porque es como decía Sileno, ¿no? Que esto lo dice también creo que en la Gaia Ciencia, no me acuerdo en cuál lo dice, que narra, digamos, como esto de Sileno, que dice, mísera estirpe humana, ¿por qué me obligas a decirte un secreto? Algo así por el estilo dices, ¿no? Lo mejor para ti, ser humano, sería que no hubieras nacido, y lo único que te queda más bien es que puedas morir pronto, ¿no? Eres un mortal, o sea, tu desdicha es haber nacido, y en ese sentido lo mejor que te puede pasar es que te mueras pronto. Pero entonces Nietzsche dice, claro, pero
frente a esta desgarradura existencial, frente a este pesimismo, entonces justamente viene una vitalidad a la hora de enfrentarte a estos dioses que dices, bueno, los dioses son demasiado parecidos a mí y los dioses son inmortales. Entonces, pues bueno, se vuelven como un referente, ¿no? Como decir, ok, si ellos están aquí y nos toca compartir el mundo, pues ni pedo, ¿no? Es decir, tengo que aprender un poco de ellos y tengo que ver cómo lo están haciendo ellos, y ahí se encuentra, pues, por así decir, como un fundamento. Luego, este otro punto que tú estabas diciendo hacia el final, de que de alguna manera estamos obviamente atravesados por el capitalismo, y entonces es como de dónde viene quizá esto que yo deseo, pero también es como decir, quizá esto que estoy deseando pertenece más bien a, estoy deseando, pues por así decirlo, un deseo que quizá no me pertenece y que es un deseo que quizá viene construido y labrado y organizado por la gente burguesa, por la aristócrata, por la gente rica, ¿no? Y es importante esto que dices, me parece, recuperando a Deleuze, una conferencia que se llama ¿Qué es el acto de creación?, que la pueden encontrar en YouTube, en francés con subtítulos en español, y que en esta conferencia Deleuze dice que tenemos que tener cuidado con el sueño del otro, ¿no? Dice, los sueños de quien sueña tienen que ver sobre todo con aquellos que son incapaces de soñar, con aquellos que no están soñando, ¿no? Porque o sea, es como una estructura perversa, ¿no? Hay personas que quizá tienen un sueño, que tienen un sueño, y si tú no estás soñando, quizá el sueño de la otra persona puede terminar por capturarte, puede terminar por engullirte, ¿no? Y entonces quizá no estoy viviendo, y hay una canción que también me gusta de Son Jarocho que habla acerca de los sueños, ¿no? Y que dice que en muchas ocasiones, como todas estas injusticias que nos habitan, o que habitan, digamos, como a pueblos que han sido oprimidos, es porque están viviendo una pesadilla, pero esa pesadilla es porque están viviendo el sueño de alguien más, o están viviendo el interior del sueño de alguien más, que podríamos ponerlo así, es gente o son pueblos oprimidos porque han estado viviendo bajo el sueño, bajo la fantasía de ciertas personas que se quieren enriquecer lo más que se pueda, y les vale tanto madres hacerlo de la forma que sea, que van a ir por ello y van a perseguir su sueño, así tengan que ponerle la madre a los sueños de los demás. Y entonces de pronto terminamos engullidos, devorados por la fantasía del otro, ¿no? Y por eso hay Deleuze que dicen el acto de creación, que hay que tener cuidado con el sueño del otro, ¿no? Y por ahí dice que algo obviamente puede ya no sonar correcto en este momento, pero dice, aun cuando sea una chica como muy bonita y que se vea tierna, algo así por el estilo, dice, te puede devorar porque tiene una capacidad de soñar y tiene una capacidad de desear. Y entonces ahí dice, desconfía del sueño ajeno, porque si estás atrapado en el sueño del otro, estás perdido, ¿no? Y claro, esto le podríamos agregar sobre todo si es una pesadilla. Entonces tenemos que tener cuidado es decir, en la fantasía de quién estoy habitando, ¿no? O qué es lo qué es lo que habito, por qué deseo eso, por qué me mueve aquello, ¿no? Porque también obviamente lo que tendríamos que entender, regresando un poco a esta idea, por ejemplo, que yo decía de que Zizek evidencia y destapa al cine como una maquínica de deseos, como un lugar desde el cual se nos enseña cómo desear. Lo que podemos decir también de eso es que, queramos o no, el deseo de muchos de nosotros, de nosotras, se encuentra completamente domesticado. Es decir, y esto es un ejemplo que doy frecuentemente, si de pronto yo tengo en mi cabeza una idea de tener como unas vacaciones súper románticas con mi pareja, y de pronto estoy diciendo como de que, uy, imagínate unas vacaciones en París con mi pareja y tener un picnic abajo de la Torre Eiffel y caminar al lado del río Sena en la noche con la Torre Eiffel de fondo, y que de pronto se venga un aguacero, porque ¿qué es París sin aguaceros? Yo puedo ser que tenga esta fantasía, pero lo que digo siempre es,
el tema es que esta fantasía y esto que yo deseo, no soy la única persona que lo desea. Y quizás si yo le preguntara a todas las personas que viven en mi cuadra o a todos mis seguidores, si yo les hiciera esta pregunta como de que, ¿a qué lugar creen que sería romántico ir con mi pareja? ¿Qué ciudad del mundo? Quizá un chingo de gente me diría que París. Es Y una... quizá, Ajá. No, 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 lo que voy a decir es que es una fantasía colectiva, ¿no? O sea, creada por un individuo y que ha sido consumida por todos y de alguna forma como que la aceptamos. Es que a mí se me hace como hasta incluso parecido a los de los dioses, ¿no? Como que nunca dejamos como de tratar de creer en lo que alguien más nos dice, sino que nos cuesta de alguna forma encontrar el propio sentido de cada persona, ¿no? O sea, como que en los dioses nos hemos basado para quitarnos de cierta forma de este aspecto de crearnos, de encontrar nuestro propio sueño, como tú lo dices de alguna forma, y estamos tratando de encontrarlo ahora en la ficción de los sistemas sociales en los que nos encontramos, ¿no? sí, sí, completamente. Y como dices, ¿no? O sea, claro que es, digamos, como que es claro que es una fantasía colectiva, ¿no? Pero claro, es colectiva porque más bien justamente, por ejemplo, desde el cine se nos ha vendido tanto esta imagen de París en diferentes películas, en diferentes canciones también nos hablan acerca de París, que entonces, claro, de alguna manera ya esto habita en nuestro inconsciente, esta idea, y entonces no es nada nuevo que de pronto haya 100 personas en la misma cuadra que yo que devanean con tener unas vacaciones en este lugar, ¿no? Y claro, también, pues a final de cuentas, y así es, digamos, como que la cultura en términos generales, ¿no? Es decir, participamos colectivamente de ciertas cosas, ¿no? Y también, obviamente, desde ahí, o más o menos algo similar, es igual con las religiones. Sí, 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 desde ese aspecto de tratar de consumir la fantasía. Del otro, como decíamos, y... había muchas cosas que quería comentar, pero... acerca de lo de igual de la fantasía... Que habías dicho al principio con el Odd Money, como la defensa del capitalismo de los super ricos que estamos viviendo en este momento. Antes de iniciar el podcast estábamos hablando un poco con Roberto de que la naturaleza del individuo está muy que se va a los extremos, ¿no? Como de que o defiendes a los ricos o estás totalmente en contra de ellos, ¿no? Por eso existe como la suprema derecha o la suprema izquierda. Como que es muy difícil para un individuo como ser totalmente crítico y ver las dos perspectivas. Incluso estábamos comentando que en la Biblia lo dice, que hay un versículo del Apocalipsis en el que dice que Dios vomitará a los tibios. Entonces como que se me hace interesante este surgimiento de Blood Money como un intento de quitarle la revancha, porque creo que con las redes sociales estaba también creciendo mucho un pensamiento quizás un poquito más de izquierda, con muchos youtubers que cuestionaban como el capitalismo, y es justo cuando ahorita viene a surgir nuevamente esto de la derecha que estabas diciendo, ¿no? Como cuando empezamos a cuestionarlo, surge para reforzar estas antiguas creencias, cuando se estaban empezando también a dar todos estos movimientos de libertad. Incluso la libertad como de cierta forma la ha usado el capitalismo para ponerla en su contra. Estaba leyendo apenas el libro de Baluz de El fin del amor, una sociología de las relaciones negativas, en el que decía que en un principio, por ejemplo, la libertad sexual se empezó a usar para hacer la liberación de la mujer, pero que de alguna forma el capitalismo se apropió de esa liberación para crear como figuras estéticas de las mujeres y hacerlas un producto de consumo sexual, ¿no? De que empezaron a crear como todos estos sistemas de que el maquillaje, de la ropa apretada, para que de alguna forma fueran ellas mismas el producto y que fuera el que despertara este interés sexual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también está surgiendo como todo esto con lo de los sugar daddies o los que de alguna forma se está viendo como que fue una liberación sexual en un principio, o al menos así como desde esta perspectiva que lo plantea Baluz, pero que las mujeres se han convertido como de cierta forma nuevamente en un producto, ¿no? Para estos hombres ricos que de alguna forma saben que para estar con estas mujeres jóvenes que tratan de ser lo más estéticas posibles tienen que pagar un costo, saben que no están como por una relación de afecto, sino por una relación de beneficio mutuo entre beneficio económico y beneficio sensual, sexual, ¿no? Sí, es como muy interesante todo esto que estás diciendo, Josué, porque al final, digamos, yo por resumirlo de alguna manera, lo que diría es que el capitalismo siempre está mutando, ¿no? Es decir, justamente siempre hablamos, o sea, es como muy raro a veces como hablar del capitalismo, porque pareciera ser que es como un ente que está en todos lados, ¿no? Permeando casi todo lo que hacemos, pero al mismo tiempo pareciera que es como una suerte de organismo vivo que está mutando.
continuamente de pronto vemos como que, y se habla de que el capitalismo está en crisis. Hoy en día podríamos decir que el capitalismo está en crisis, o que durante la pandemia el capitalismo estuvo en crisis, pero y que justamente cuando mucha gente ve que el capitalismo está en crisis, de pronto creen que puede ser que el capitalismo se acabe y que pueda pasar algo con esto, pero me parece a veces también como una falsa ilusión que a veces mucha gente se puede construir, porque la realidad es que algo que es propio del capitalismo es la misma crisis, y es justamente en estos procesos de crisis que el capitalismo se fortalece, y lo podemos ver justamente con la pandemia, ¿no? Que fue un gran momento de crisis, pero salimos de la pandemia, bueno, estamos saliendo, todavía no del todo, pero ¿qué pasa? Que las personas que eran ricas se vuelven muchísimo más ricas y se incrementa el nivel de gente pobre alrededor del mundo. Entonces, claro que el capitalismo se fortalece de cualquier punto de tensión, de cualquier punto de crisis, porque es como si fuera un organismo vivo. Y en este sentido también, cada que se generan como ciertos cambios que pueden, digamos, como que a veces resultar o entenderse como benéficos, de pronto el capitalismo busca la manera justamente de insertarse en estas nuevas dinámicas, en estas nuevas lógicas, con tal de apropiarse de ellas y que se vuelva algo mediado por estas lógicas que ya existían, ¿no? Y que claro, o sea, como justamente quizá digamos como algo de lo más fuerte que ha logrado hacer el capitalismo en las últimas décadas es apropiarse no solamente del concepto de libertad, sino del concepto de felicidad, porque entonces se nos comienza a decir que todos somos libres, y que esto lo digo frecuentemente, que todos somos libres y que podemos lograr todo lo que queramos siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente. Pero cuando decimos esto, pareciera ser que también al mismo tiempo se está pensando la libertad en términos de consumo. O sea, soy libre y puedo hacer lo que quiera en mi vida. Es decir, yo podría irme de vacaciones a París y podría irme a aventar de paracaídas el fin de semana. Pero vamos, para todas estas cosas, pues necesito dinero, ¿no? Es decir, la forma de conseguir y de sentirme libre, aparentemente, en la actualidad, es a partir del dinero. Entonces, claro, lo importante es que pareciera ser que nos faltan elementos discursivos para poder hablar y para poder entender la libertad fuera de ese marco, pero no solamente la libertad, sino que también decía el concepto de la felicidad. También pareciera ser que lo expropia, pues, de alguna manera el capitalismo. Y entonces por todos lados estamos viendo, por todos lados vemos como estas demandas que nos dicen que seamos felices, que gocemos, pero también de nueva cuenta es ser feliz y gozar a partir del consumo. Claro, tú vas a ser feliz si tienes el nuevo iPhone, tú vas a ser feliz si tienes los nuevos Yeezy, vas a ser feliz si te puedes ir a la playa una vez a la semana, pero para todo eso necesitamos de nueva cuenta consumir, necesitamos tener dinero, y entonces se vuelve justamente en algo que es completamente circular, porque entonces soy como, por decirlo en términos caricaturescos, es como si yo estuviera arriba de un caballito y quiero que este caballo camine. Hay dos opciones, una es que le pegue con el fuste para que entonces camine, y la otra sería como este ejemplo caricaturesco de poner una varita y que de un extremo de esta varita caiga una cuerda y que en esa cuerda haya una zanahoria. Y entonces el caballito va a caminar con tal de obtener este objeto causa de deseo que tiene delante de él, que es la zanahoria, ¿no? Y claro, al interior de este ejemplo, sabemos que el caballito se movería más o se mueve más con el fuste, por así decirlo, cuando le pegas. Pero nosotros, los seres humanos, hacemos funcionar mejor todo este sistema a partir de nuestro deseo, porque queremos tanto determinadas cosas que somos capaces de trabajar más, ¿no? Es como esto que a veces escucho un meme, ¿no? Que es muy bueno, que es como de que, ¿qué es lo más loco que has hecho por dinero? Y de pronto alguien ponía estudiar, ¿no? O sea, es lo más loco que he hecho, porque he estudiado no sé cuántos años de mi vida con tal, porque estoy estudiando para poder trabajar, ¿no? Y es lo más loco que he hecho, o sea, estudio para poder trabajar, para poder tener dinero, para poder sentirme libre, para poder pensar que soy feliz.
Y entonces, claro, el capitalismo nos está atravesando por todos lados, pero es a partir justamente de esta idea de la libertad y esta idea de la felicidad. Incluso esto que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, yo soy libre, cambian las definiciones que tenemos de nosotros como personas, de nuestros cuerpos, de los diferentes trabajos, pero justamente se atraviesa por esta idea de la libertad, pero que es una libertad asociada con el consumo, ¿no? Pero también, por otro lado, es desafortunado pensar que queramos o no, necesitamos dinero para poder seguir con vida, ¿no? No solamente para poder sentirnos libres, no solamente para ser felices, sino para lo más mínimo que es vivir, necesitamos dinero. Y por eso entonces tenemos a todos estos migrantes que recorren muchos países y que pueden morir y saben que pueden morir, pero no les importa. Intentan llegar a Estados Unidos y a veces aquí me parece esto una corrección, pero que hay que hacerla, que me parece incorrecto cuando la gente dice que los migrantes viajan a Estados Unidos buscando el sueño americano, porque yo digo, no, o sea, no, el sueño americano es algo que quizá me iría a perseguir yo, ¿no? Que diría, me voy a ir a estudiar el doctorado a NYU porque, ya entonces voy a tener un pinche reconocimiento y quizá me vuelvo famoso en el mundo de la filosofía. Eso quizá es más el sueño americano, la gente que se va a Los Ángeles a querer triunfar en el mundo de la actuación. Lo que yo detecto en estos migrantes es algo que es más preocupante y que nos debe de sensibilizar, porque ellos me parece que no van tras el sueño americano, van tras algo que es poder vivir, porque el lugar en el que vivían no podían seguir sosteniendo sus vidas con vida. Y entonces no tenían lo mínimo, estaban como espectros habitando estos lugares. Entonces, tan preocupante la preocupación en la que vivían, que no les importa morir en el trayecto, o que no es que no les importe, ¿no? Porque también sería malo, incorrecto decirlo de esta manera. Claro que les importa morir, pero quizá prefieren eso que seguir viviendo de la otra manera, porque de igual forma están condenados a morir y se activan a raíz de esto, y por eso quieren llegar, pero no es que quieran llegar para volverse ricos, famosos, importantes, quieren llegar allá para tener lo mínimo que les permita mantenerse con vida y tener, en el mejor de los casos, una vida digna. Ya no esto de la libertad, ya no esto de algo mínimo que es poder vivir, y eso es lo más jodido, que necesitamos pues el dinero a final de cuentas para todo eso. Sí, claro, o sea, mientras vivamos como en este sistema necesitamos del recurso principal de la maquinaria, ¿no? El capitalismo, que es el dinero. Y pues como tú lo comentas, precisamente estas personas, creo que lo único que quiere la mayoría de la gente es una vida decente, que es lo que van a buscar estos otros países. Y pues la libertad y la felicidad, como tú también lo comentabas, es como la que está mermada, depende de cuánta puedas comprar, ¿no? Tienes la libertad y la felicidad que tú puedas comprar con un recurso económico de cierta forma, ¿no? Bajo los parámetros del capitalismo en el que está inmersa nuestra sociedad, por decirlo de alguna forma. Y oye, me encantaría seguir hablando de esto, pero sé que ya creo que estás a punto de irte o tienes estás un poco ocupado. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Y más adelante, si tienes tiempo, hacemos otra charla, quizás un poquito más larga o quizás simplemente para acabar algunos temas que quedaron pendientes. Y pues, pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy para que tú también puedas hacer tus cosas. ¿Qué opinas? Oye, pues Josué, Roberto, les agradezco mucho. La realidad es que yo pensé, ¿cómo decirlo? Pues más o menos no fue una hora, fue un poquito menos de una hora, 45 minutos aproximadamente, pero se fueron demasiado rápido. O sea, creo que ni yo lo sentí, probablemente ustedes tampoco lo sintieron, por lo menos es como la percepción que yo tengo. Se fue volando, hablamos creo que de muchas cosas, y creo que justamente eso estuvo rico. Por ahí me habían comentado que en un principio querían hablar incluso acerca de relaciones, de las relaciones humanas, principalmente de las relaciones amorosas. Ya no nos dio tiempo, porque probablemente habría contestado entonces como que el episodio fuera de unas 2 horas y media, si seguimos con el ritmo que teníamos en este momento. Que creo que se prestaba como para tener una conversación más larga y más extensa. Agradezco mucho que la conversación también haya sido de esta forma,
con mucho gusto en algún otro momento podemos hacer otro episodio y ahora sí hacerlo sobre sobre esta idea principal. Hoy sí, como les decía, desafortunadamente tengo como algunas otras cosas que hacer, andaba con mi tiempo un poco reducido, pero seguro hay que armar, hay que darle continuidad a toda esta charla que comenzó el día de hoy. Sí, no te preocupes, de verdad muchísimas gracias por el tiempo que no que pudiste estar aquí y pues nada, de que siempre vas a estar invitado. Y una última cosa, estás en Filosofía Pop en YouTube, ¿te gustaría decirle a los que alcancen a ver este episodio cómo estás en el resto de redes y ya para despedir ahora sí completamente? Sí, pues, ajá, justamente, es decir, como estoy también como empezando con un podcast, llevo, no sé, 15 episodios, 16 episodios, algo así por el estilo, lo pueden encontrar tanto en YouTube como pues en todos los lugares, ¿no? Spotify, Amazon, Apple, y está como Filosofía Pop, pero todo pegado, o sea, no es filosofía espacio pop, no, Filosofía Pop, todo junto. De igual forma, sí estoy en TikTok, y Instagram y Twitter me encuentran como @ferbustos. Entonces, si gustan, pues por ahí también podemos vernos y estar al día. Perfecto, Fer. Pues nada, muchísimas gracias por haber asistido a este primer episodio de esta sección. Y pues nada, que tengas un gran día y pues esto, muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias, Josué, Roberto, y a todos los que nos escuchen por allá y nos vean. Y pues entonces seguimos en contacto. Espero verlos en otro episodio.